Hola, ¿qué tal, queridos amigos y amigas? Sean bienvenidos un lunes más a este su espacio de lunes de reflexión en Frutos de Vid. El día de hoy quiero compartir una reflexión con ustedes que he titulado ¿En qué afirmamos nuestra fe? ¿En qué afirmamos nuestra fe? Y a la luz de la palabra de Dios me gustaría direccionarle a el Evangelio según Mateo, en el capítulo número 7. Me gustaría dar lectura, son algunos versículos, es una lectura un poquitito extensa, pero es del versículo número 21 hasta el versículo 29, donde vemos varios temas que son bastante interesantes, pero que es importante poner atención para fines de esta reflexión a partir del versículo 24, más bien especial atención a partir del versículo 24. Dice la palabra de Dios, si usted tiene su Biblia ahí a la mano me puede acompañar, o si gusta poner detallada atención a lo que dicen las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Dice así en el versículo 21. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Y aquí quiero detenerme un poco antes de continuar con los siguientes versículos, que son los que sustentan un poquito más acerca de la reflexión que estamos compartiendo el día de hoy. Y es que en estos tres versículos nuestro Señor Jesucristo nos está diciendo que no todas las personas, o no todas las personas que piensan que por las señales, que por lo externo, aparentemente están viviendo una vida correcta delante de Dios. Porque recordemos que cuando, por ejemplo, cuando en el Antiguo Testamento, que cuando Moisés se presenta delante de Faraón, Moisés y Aarón se presentan y él arroja su vara al suelo. Recordemos que la vara de Moisés, por medio del poder de Dios, se convertía ¿en qué? En una serpiente. Y esto es bien interesante, estimado oyente, porque también los hechiceros de Faraón, él les habla y le dicen, a ver, hagan esto, y efectivamente ellos también pudieron convertir varas en serpientes. Yo no me imagino el escenario, se me hace muy increíble. Pero, ¿qué dice la palabra de Dios? Que la serpiente de la vara de Moisés, la vara que tenía Moisés y Aarón, esa devoró a las demás serpientes. ¿Qué quiere decir esto la palabra de Dios cuando vemos esta historia y cómo podemos compararla aquí? Que tanto hay evidencia de que obviamente el poder de Dios es notable en sus hijos, también hay evidencia que el enemigo, Satanás, también tiene podemos decirlo, el poder de hacer milagros. Ahora, milagros aparentes, ¿no? Ahora, a mí me gustaría enfatizar una frase que escuché hace poco de un siervo de Dios y que me llamó mucho la atención, porque él decía, no olvide, hermano, que el diablo es poderoso, pero que Dios es todopoderoso. Así que, amable oyente, esto nos lleva y nos pone una advertencia en no pongas tus ojos en las señales y en los prodigios como muchos cristianos en la actualidad lo hacen. Van a una iglesia porque a lo mejor dicen, no, es que en esta iglesia yo veo que hay muchos milagros y hay muchas sanidades. Y en esta iglesia la alabanza, no, la alabanza es súper bonita, es súper emotiva. Pero lo que nos da verdadera fe y certeza de que un lugar, una iglesia, una congregación, está caminando la voluntad de Dios es cuando todo está bien direccionado en la palabra de Dios. Ahora, ¿a qué nos lleva esto? Continuando con la lectura en el versículo número 24, dice nuestro Señor Jesucristo, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad, y no como los escribas. Ahora, amable oyente, hablando acerca de que Jesús infiere y le dice, cualquiera que escucha estas palabras y las pone por obra, está hablando Jesús de cualquier persona que obedece a la palabra de Dios. Porque sabemos que Jesús es Dios y la Biblia es su palabra.
Entonces nosotros cuando reflexionamos en la palabra y vemos todas las verdades, vemos todas las promesas, vemos todas las advertencias que nos hace, nos damos cuenta que es de primera necesidad que como cristianos podamos obedecer la palabra de Dios, que podamos deleitarnos en ella. ¿Y qué pasa cuando las personas no lo hacen? ¿Qué pasa cuando toman la palabra como algo secundario? Como, es un librito que tengo que llevar todos los domingos a la iglesia, es algo que de vez en cuando voy a leer un versículo cuando me sienta mal, cuando me sienta triste, y no hacen de esto un diario vivir con la palabra en sus vidas. Entonces, ¿qué empieza a pasar? Todo lo empezamos a afirmar y lo empezamos a cimentar en cosas que no trascienden. Por ejemplo, edificar en la arena, simple y sencillamente, en base al conocimiento técnico, sabemos que no va a funcionar ninguna casa, ningún edificio, ningún muro, nada va a funcionar si tú lo construyes sobre la arena, porque la arena no tiene la capacidad mecánica para compactarse, y eso es un problema grande porque no hay firmeza. Y viene a lo mejor viento, como decía la palabra de Dios en estos versículos, viene viento, puede venir un sismo, puede venir cualquier cosita, y esa casa o esa construcción se va a caer. Lo mismo sucede cuando nosotros afirmamos nuestra fe en cosas que no son la palabra de Dios. Cuando afirmamos nuestra fe en emociones, cuando afirmamos nuestra fe en experiencias, que en cierta manera las experiencias no son malas, pero siempre debemos de buscar que nuestras experiencias estén fundamentadas en la palabra de Dios. ¿Y a qué es a lo que voy? Usted se preguntará, bueno, ya hablamos un poco de lo que era construir sobre la arena o afirmar nuestra fe sobre la arena, sobre lo inestable. ¿De qué manera nosotros podemos construir o afirmar nuestra fe sobre algo que sea sólido o sobre la roca, como dice nuestro Señor Jesucristo? Bueno, amable oyente, nosotros podremos afirmar nuestra fe sobre la roca, como dice Jesús, cuando escuchamos y hacemos su palabra. Porque la misma Biblia nos dice, no sean solamente oidores, sino sean hacedores de la palabra de Dios. Y esto es lo que quiero instarle, a que juntos podamos ser hacedores de la palabra de Dios, que tomemos las palabras de nuestro Señor Jesucristo, la palabra que Dios nos revela a través de la Biblia, que podamos tomar esto y que sobre eso nosotros podamos afianzar nuestra fe, que sobre eso nosotros podamos cimentarla y podamos construir nuestra casa, por así decirlo, la casa de nuestra fe, construirla sobre la roca de la palabra de Dios. Porque de esa manera tendremos seguridad, amable oyente, de que estamos firmes y que aunque vengan vientos, aunque vengan tempestades, aunque vengan problemas, situaciones, nosotros estaremos firmes en la roca de nuestra salvación, que es nuestro Dios. Esta ha sido la reflexión del día de hoy. Quisiera invitarte a que tú puedas a lo mejor compartir esta reflexión con alguna persona que te gustaría a lo mejor comentar con él un poquito acerca de dónde afirmar nuestra fe. Si tú crees que puede ser de bendición para las demás personas, tómate el tiempo de escuchar con atención, de hacer alguna anotación si te sirve y de compartir el mensaje, porque a final de cuentas en redes sociales podemos compartir muchas cosas. Podemos compartir lo que comemos, podemos compartir a dónde vamos, pero lo más importante y lo que habla mejor del cristiano es que compartamos lo más importante, la palabra de Dios. Mi nombre es Daniel Alcántara y deseo que el Señor te bendiga grandemente.